¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde tengan todos ustedes. El día de hoy retomaremos nuestras clases de Derecho Social desde el punto de vista de Derecho Agrario. Debo comentarles que después de esta sesión llegaremos más o menos a la mitad del curso. Estaremos a la mitad del curso de Derecho Agrario y nos faltaría otro tanto de Derecho Agrario, otra mitad similar. Prácticamente estamos por concluir en unas cuantas sesiones en lo referente a lo que es el derecho agrario. En la cuestión laboral me parece que no hay mucho que agregar. Ustedes y lo que vimos en clase, ustedes tienen los conocimientos necesarios, basándonos para ello en los cursos pasados que llevaron de derecho laboral y lo que repasamos nosotros en horas clase, sin lugar a dudas es lo más significativo, el que ustedes deben saber. Traté de brindar algunas aportaciones novedosas desde el punto de vista de su ejercicio profesional como contadores públicos, y será lo que preguntemos en el examen, como sea que vaya a ser. Y propiamente por lo que se refiere al derecho agrario, pues vamos a la mitad de este tema. Y para finalizar el curso, después de concluir el tema de derecho agrario, vamos a hablar, los últimos temas que retomaremos serán referentes al derecho de la seguridad social. Lo veremos en su momento. También platicaremos de los temas más concretos y más importantes para que ustedes lo puedan aterrizar desde el punto de vista de su licenciatura en contabilidad y finanzas. ¿Ok? Bueno, entonces demos pie a nuestra clase del día de hoy, a nuestra sesión. Y en las últimas sesiones platicábamos de la debida distribución de las tierras ejidales. Recuerden ustedes que la propia ley agraria clasifica a las tierras desde diversos puntos de vista, y ahorita propiamente nos trataremos a buscar al ejido o a las tierras ejidales que se asientan o que tienen asentamientos en zonas urbanas. ¿Qué hay que decir con respecto a estas tierras ejidales que están asentadas en zonas urbanas? Número uno, todos aquellos ejidos o aquellas tierras que se asienten en una zona urbana. ¿Qué es una zona urbana? Debemos entender una zona urbana donde hay una comunidad de personas. Todos aquellos ejidos que se asienten en una zona urbana, pues se verán, en la medida en que puedan hacerlo, tendrán que verse beneficiados por esa zona urbana, perdón, y naturalmente contamos con que hay un asentamiento humano, y ese sería el requisito. Está prohibido asentar un ejido en una zona urbana si de alguna manera afecta o vulnera alguna cuestión referente a las leyes de protección ecológica y medio ambiente, si es una cuestión que pudiera verse afectada, o algún río, algún lago, alguna laguna, algún bosque puede haberse afectado desde el punto de vista ecológico, y para ello se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Estará prohibido que se constituya un ejido en una zona urbana, ¿ok? Eso es lo que hay que decir de los ejidos en las zonas urbanas, ¿ok? Zonas urbanas donde propiamente hay población. Hablaremos entonces a continuación de cuáles son las maneras o los requisitos para constituir un ejido, ¿ok? Para constituir un ejido, la ley solicita ciertos elementos. Número uno, pues el elemento personal. Necesitamos saber cuántas personas se requieren para constituir un ejido. La ley habla de un mínimo, no habla de un máximo. Como mínimo se requieren 20 personas para constituir un núcleo o un régimen ejidal. Número uno. Número dos, necesitamos un proyecto de reglamento interno. Obviamente necesitamos hacer un reglamento interno, y los miembros del ejido tendrán que hacerlo, apegado naturalmente a la ley agraria. Número 3, cada uno debe de proporcionar una suma de tierra, va a aportar algo, que eso es lo que hace propiamente, o lo que constituye propiamente el ejido. Cada uno de los ejidatarios tiene algo que proponer, algo que aportar. Entonces, uno, necesitamos 20 o más personas. Dos, necesitamos que se organicen a través de un reglamento interno. Tres, ¿qué van a aportar? Necesitamos que cada uno de ellos aporte una porción de tierra. Y número 4, tanto la aportación como el reglamento interno tienen que formalizarse ante notario público. Se tiene que ir con un notario público, y el notario público tiene que tomar nota de cuántas o qué porción de tierra está aportando cada uno de los nuevos ejidatarios, cómo es que se constituirá o en qué consiste el reglamento interno, cuáles son los elementos que tiene el reglamento interno elegido, y se tiene que hacer en escritura pública, y esa escritura pública naturalmente se inscribe en el Registro Agrario Nacional, ¿ok? Esos son los requisitos entonces para constituir un ejido. Eso es pregunta de examen, importantísimo. 20 más personas, cada uno aporta una tierra. Se tiene que hacer un reglamento interno, y esta aportación y este reglamento interno se tiene que formalizar
ante notario público y se deben inscribir en el Registro Agrario Nacional, ¿ok? Vamos a hablar de un tema importante el día de hoy, que es la expropiación de las tierras ejidales, ¿ok? Vamos a hablar de las expropiaciones de los temas ejidales y aquí empiezan los temas álgidos. Si yo tengo un ejido, ¿por qué tendrían que expropiarme? Recuerden ustedes que la expropiación es un acto por virtud del cual el gobierno me desaloja o desaloja a una comunidad entera de sus tierras. ¿Por qué el Estado me va a desapropiar? En la expropiación, si ustedes pudieron notar en el trabajo que hicimos del artículo 27 constitucional, la expropiación también recobra su fundamento en el artículo 27 constitucional, que muchos doctrinarios o muchos pensadores del derecho refieren en este artículo como el fundamento básico o esencial del derecho de propiedad. Y bueno, ¿y por qué si es el derecho de propiedad básico? Habla de la expropiación y se tutela como una garantía, como un derecho fundamental. Sencillo, las causas de expropiación siempre van a ser en beneficio de una comunidad o en beneficio del Estado mismo o de los gobernados. ¿Qué es mejor? ¿Beneficiar a todo el Estado, a todos sus miembros o solo a unos cuantos? Bajo esa lógica trabaja el tema de la expropiación, siendo de esta manera una prerrogativa básica para nosotros como gobernados el que el Estado pueda desapropiar de esas tierras a un núcleo. Naturalmente ese núcleo no hay que dejarlo desprotegido. Ese núcleo ejidal, si es expropiado o cualquier particular que sea expropiado de su derecho de propiedad, del derecho de propiedad que ejerce respecto de una tierra, tendrá derecho a una indemnización. Y ahí sí, entonces, si la indemnización no está calculada conforme a derecho, en ese caso sí pudiéramos acudir a los medios ordinarios de defensa que provee la ley. Incluso no procede el amparo contra ningún tipo de expropiación, pero sí contra la indemnización inadecuada que el Estado ofrece en este sentido, ¿ok? La ley agraria en ese sentido refiere a algunas causales para expropiar y en primera instancia cuáles son las causales o justificadas o los motivos por virtud de los cuales el Estado podría expropiar a los ejidatarios de una comunidad. Bueno, pues en primera instancia el establecimiento o conservación de la función pública o actos tendientes a propiciar la función pública. Cualquier acto que sea tendiente a desarrollar o a procurar la existencia del Estado, como la creación incluso hasta de una oficina por parte del Estado, para que yo siga funcionando como Estado, a lo mejor donde tú tienes tu ejido o donde tú tienes tu propiedad o tu parcela, yo necesito crear una oficina, construir aquí que sea parte del gobierno, esta porción territorial a partir de ahora, es necesaria esa oficina para que yo pueda controlar o pueda regular o resguardar desde el punto de vista del Estado este tipo de actuaciones tendientes a la conservación de la utilidad pública, ¿ok? El segundo supuesto se refiere propiamente a conservación de zonas urbanas, a conservación de recursos y de territorio ecológico e industrial. Si nosotros queremos formalizar o queremos procurar o proteger de alguna manera alguna zona urbana o alguna zona o algún recurso ecológico o algún recurso industrial, a lo mejor hay una fábrica que produce alimento para la población que está cerca del núcleo ejidal, o a lo mejor desde el punto de vista ecológico hay por ahí algún recurso natural, algún lago, alguna laguna que provea de agua a todas las comunidades que están cerca. Entonces, desde el punto de vista ecológico, yo tengo que reservar mantos acuíferos, tengo que protegerlos, o tengo que proteger la industria en ese sentido de esta población, o alguna acción tendiente a propiciar o a procurar o a proteger alguna comunidad o algún asentamiento urbano que en ese sentido se encuentra en ese territorio, ¿ok? ¿Qué es más importante? Pues a lo mejor un municipio, la conservación de un municipio al desarrollo de un ejido, la conservación natural o la conservación de la alimentación de alguna zona donde existan muchas personas, ¿ok? Tercer supuesto, hablamos propiamente de una conservación de recursos agropecuarios y conservamos los recursos agropecuarios en ese sentido porque debemos de procurarlos, de fomentarlos, de trabajarlos desde el punto de vista de las tierras. Si a lo mejor hay una tierra que a mí como Estado o como campesino propicia las facilidades para que podamos
importar o exportar productos desde ese punto de vista, y si es mayor el beneficio para la sociedad en general que para la comunidad, y yo fundamento adecuadamente que debo proteger ese recurso agropecuario, va a ser procedente en ese momento la expropiación, ¿ok? Otro supuesto para poder expropiar a una persona es la conservación del recurso del petróleo. Si hablamos de petróleo, si encontramos petróleo en alguna zona perteneciente a algún ejido, alguna parcela, si el Estado obviamente encuentra petróleo, ¿qué creen que pase? Pobre parcela y pobres ejidatarios, automáticamente los va a expropiar para explotar y conservar ese recurso que se supone que es de todos, pero sí los debe de indemnizar adecuadamente. Esto se ha dado, y generalmente no indemnizan bien a los pobres ejidatarios, ¿ok? Otro supuesto, la regulación de la tenencia de la tierra urbana y rural. Si nosotros tenemos que trabajar, vamos a pensar en un municipio, pobres ejidos y pobres municipios que están desatendidos, los panteones, los rastros, los parques, las plazas, no pueden dárseles mantenimiento y la gente no puede vivir en paz porque no se les puede dar mantenimiento debido a que las actividades de un ejido propiamente afectan a una zona urbana, o a lo mejor una población indígena o una población que es de escasos recursos, que también se encuentra en estado de indefensión y que se vería más afectada por la explotación de algún ejido. En ese supuesto también es procedente la indemnización y debido a la expropiación, ¿ok? Otro supuesto, la conservación de las unidades de producción. ¿Producción en qué sentido? En este aspecto, la ley agraria protege toda la actividad industrial, lo pone a manera de justificación de la libre competencia, del comercio interior, del comercio exterior, protege el tema económico. Si la producción del Estado, de un sector en particular, de un comercio en particular, lo amerita, porque así favorece de una manera inminente la economía mexicana, y de esa manera todas las personas que nos inmiscuimos o todos los gobernados que vivimos en territorio nacional nos vemos favorecidos, es procedente la expropiación y consecuentemente la indemnización. Otro supuesto para construcción de una serie de medidas o una serie de atajos o una serie de caminos y puentes. En el caso de utilidad pública, vamos a hablar o a pensar en la construcción de un ferrocarril, la construcción de un tren, de carreteras, de puentes y caminos, de zonas para que la gente se pueda comunicar y pueda ir de un lugar a otro. Si nos van a expropiar, si mi parcela o mi ejido abarca tanto y necesariamente por ahí debe atravesar una carretera o algún ferrocarril o algún medio de comunicación, de vías ferroviarias, lo que sea, en ese momento va a ser procedente la expropiación y consecuentemente la indemnización, ¿ok? Y pues los demás supuestos que se prevean, no propiamente la ley agraria, sino la ley de expropiaciones. Una vez que se expropia, la expropiación debe de hacerse a través de un decreto presidencial, porque es un acto meramente ejecutivo. Recuerden que tenemos 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Se hace a través de la Secretaría de la Reforma Agraria. Obviamente es un acto administrativo. Recuerden ustedes que la administración pública centralizada se conforma por el fiscal, por el presidente de la República y por sus secretarios de Estado, y una de esas secretarías naturalmente es la Secretaría de la Reforma Agraria, y el Ejecutivo lo hace a través de la Secretaría de Reforma Agraria. Se tiene que emitir un decreto y ese decreto se tiene que inscribir en el Diario Oficial de la Federación, ¿ok? Esa expropiación, naturalmente, como lo estudiamos hace un momento, debe de tener un objeto. Y si no se cumple ese objeto, si yo expropio una tierra y no cumplo el objeto de esa tierra expropiada, generalmente el gobierno designa una serie de fideicomisos de ahorro público para poder invertir capital en este tipo de expropiaciones, porque se trata de obras que son muy grandes o muy costosas. Entonces, si en 5 años no se cumple la utilidad o la finalidad de la expropiación, se puede pedir el reverso de la operación. Son auténticos litigios constitucionales, pero se puede pedir el reverso. Son asuntos relativamente tardados, bastante tardados, y generalmente son bastante cuantificables este tipo de asuntos, ¿ok? Entonces se puede pedir el reverso, pero habría que acreditar ante la autoridad competente que no se cumplió el fin. A lo mejor iban a construir una carretera, la carretera ya no se construyó más, y necesito acreditar a la autoridad para que tenga reverso la operación y me restituyan. Y es así como nace un nuevo tema, que es el tema de las comunidades.
Las comunidades van a ser grupos sociales desfavorecidos, o despojados de sus tierras, y obviamente la ley les prevé ciertos derechos. Hay comunidades, a las comunidades ejidales se les da una protección por parte del gobierno, un comisariado ejidal o un comisario ejidal para que también se cerció de cuál es el estado de estas personas desfavorecidas, tienen personalidad jurídica propia y pueden deducir sus derechos en un tribunal agrario, o en un juzgado federal en su momento, respecto de los actos que no se protegieron en su momento y respecto de los derechos, garantías individuales o derechos fundamentales que se violentaron, se conculcaron en contra de ellos con motivo propiamente de una expropiación, sin su respectiva indemnización o una indemnización indebidamente o ilegítimamente calculada. ¿Ok? Lo platicamos hasta hoy, muchachos, el día de miércoles, la próxima sesión, seguiremos platicando de estas comunidades desprotegidas, de estas comunidades desde el punto de vista agrario. Recuerden que todas las dudas, los comentarios, las inquietudes me las pueden manifestar a través de Classroom, a través del chat que creamos comunal para todo el grupo, o desde el punto de vista del WhatsApp. Yo escucho sus comentarios y hasta el momento están muy atrasados con las cápsulas, no he visto que las consideren. Y bueno, recuerden ustedes que las autoridades hasta el momento han determinado que el semestre sigue y no se va a perder. Entonces, si quieren ustedes aprobar y acreditar este semestre, deben atender a estas clases y estas cápsulas. Les los exhorto, les pido de la manera más atenta que se pongan a la corriente. Les mando un cordial saludo. Excelente tarde.